Hoy estamos a 29, lunes 29. Lunes 29 de enero de 2024 en Biomatemáticas 1. Y ahí B, Biomatemáticas 1. Y hemos estado revisando los conceptos relacionados con lo que son filas ordenadas de números, secuencias, así se llaman, las filas ordenadas de números son las secuencias, y el caso en el cual esas filas de números que están ordenados tienen relación matemática entre ellos. Por ejemplo, que se adicionen a lo que llamamos series, y dado que son números que están adicionando, pues al sumarse van a dar un resultado numérico final, a lo que llamamos total, suma o sumatorio. Las podemos representar los números en la serie correspondiente. Están definidos los números de la serie como los términos que conforman a esa fila de números. Decimos en la secuencia le podemos poner un nombre a la secuencia y a la fila de números, la fila A, que estaría conformada entonces por números diferentes, bueno, no siempre, porque tuvimos el caso, por ejemplo, de la 1 más 1 más 1, no, pusimos secuencia, ¿verdad? La secuencia correspondiente a eso que vimos, ya recuerdo que vimos como una serie, sería 1, 1, 1, y que pudiera ser una fila de un número fijo y determinado de números. Eso llamaríamos una secuencia finita, o como la tengo aquí representada, no dice cuál es el último número, sería una secuencia infinita. Y lo estoy poniendo así porque estaba diciendo que serían números diferentes, no necesariamente. En este caso tenemos una fila de números que son los mismos. El 1 se repite aquí, se repite acá, y se repetiría infinito número de veces. Y a esto llamaríamos una secuencia, dijimos, es una secuencia aritmética. Bueno, ya tenemos para la secuencia, no tenemos que repetirla. Será una secuencia aritmética. ¿Por qué aritmética? ¿Por qué es aritmética esa secuencia? Porque está definida por la diferencia entre cada uno de los números que están enfilados en la fila. Aquí la diferencia es 0. La diferencia entre estos dos es 0. La diferencia esperaríamos que entre este 1 y el que sigue sería 0. Y como este número se repite, ¿cómo le llamamos? Coeficiente. Este número que nos define, que es constante y nos define la diferencia entre los números que forman a la fila, le llamamos coeficiente. Y como esta fila ordenada, el orden se define o está en función de este número constante, que es un coeficiente, se trata entonces de una secuencia aritmética.
En términos generales decíamos que representamos, o más bien que conforman a los números, lo que conforman a los números en la fila, es a lo que llamamos términos. Esta podemos decir que la fila A, la secuencia A está conformada por el primer término, que es el A sub 1, el que sigue sería el segundo, A sub 2, el que sigue sería el tercero, A sub 3, y así sucesivamente infinito número de veces. El mismo número, aunque encontramos que puede haber otras filas de números ordenados donde tuviéramos efectivamente números diferentes. Si se define esa fila por un coeficiente, dijimos que se trata de una secuencia aritmética. También dijimos que cuando entonces hay una relación entre los números de adición, tendríamos lo que se llama una serie en la cual estos se llaman, dijimos términos, ¿no? Estos son los A sub n términos. A sub n términos. Punto y coma, para que no parezca que este A sub n es el que sigue después de no sé cuántos términos. Los A sub n términos serían el A sub 1, A sub 2, A sub 3, que en este caso serían el 1, 1, 1, 1, 1. Cuando tenemos la relación entre los números, esta misma secuencia, tenemos los números 1, 1, 1, infinito número de veces, pero se relacionan mediante una operación matemática, en este caso la adición, tenemos una serie. Y la representamos en términos generales como A, en la cual el primer término, A sub 1, se adiciona o se le adiciona al A sub 1, el segundo término, A sub 2, se le adiciona a estos dos, el A sub 3, y así infinito número de veces. Tendríamos entonces una serie también aritmética. Y definida también por lo tanto, por el coeficiente que es lo que nos define a una secuencia o serie aritmética. Voy a pasar esta palabra de términos aquí abajo para tener más espacio de pizarra. Entonces los A sub n términos son los números ordenados que hacen una fila o que además de hacer una fila se adicionan. En este caso decimos que una serie es también una suma o sumatorio. Donde esto nos va a dar, de hecho, entonces, un resultado al que podemos llamar una S de suma o sumatoria. Bien. Y la podemos representar. Voy a borrar esto aquí para tenerlo más a la izquierda, aquí, y poner esta S, donde la S es la sumatoria de los A sub n términos desde n igual a 1, en este caso hasta infinito, porque lo estamos poniendo como si fuera una serie. Y esto es igual al número S. Una serie es una suma o sumatoria. Ahora, además de las series aritméticas que se definen por el coeficiente, tenemos y las secuencias aritméticas que se definen también por el coeficiente. Tenemos las secuencias, vamos a llamar a esta B como 1, 3, 9, 27,
donde los términos A sub n, o más bien en este caso serían los términos B sub n, B sub 1, B sub 2, B sub 3, me voy a quedar en el 3, incluir el 4, finalmente es infinita. Estos están definidos no por un número constante el cual adicionado al primer término me da el segundo y adicionado al segundo me da el tercero y así sucesivamente. Están definidos ¿por qué? ¿Cómo conocemos al segundo a partir del primero? ¿Cómo conocemos al tercero a partir del segundo? No por un coeficiente o un número constante que se adiciona, sino por una razón en este caso sería el primer 1 entre un poco más a la derecha, sería 1 entre 3, el primero entre el segundo sería B sub 1 entre B sub 2, en este caso sería B sub 2 entre B sub 3, por lo tanto sería entonces 3 entre 9, en este caso sería 9 entre 27, y cada uno de estos son iguales a, todos estos son iguales a un tercio, y este tercio es una razón o proporción que representamos con el letra R. En este caso es el coeficiente C, en este caso es la razón R, vamos a decir coeficiente C. ¿Sí? Cuando una secuencia de números, que es una fila de números ordenados, se define no por un coeficiente, sino por una razón, decimos entonces que estamos ante un tipo de secuencia diferente a la aritmética que recibe el nombre de geométrica. Entonces, en este caso estamos hablando de una secuencia geométrica. Lo que se define por medio de un número constante, no que se suma, sino que es el resultado del cociente, razón o proporción entre pares de términos de la secuencia correspondiente. Y lo mismo sucede cuando no hablamos solamente de filas de números, sin relaciones entre ellos, más que forman parte de una fila, sino que estos números de esa fila se relacionan a través de una operación aritmética de suma o sumatoria. Entonces estaríamos ante una serie, por lo tanto una suma o sumatoria, en este caso sería la serie B, que estaría conformada por los B sub n términos, que sería el 1, el primero, B sería 1, sería por B sub 1 es igual a 1, más B sub 2, que sería igual a 3, más B sub 3, que sería igual a 9, más punto suspensivo, que estamos representándola como una secuencia infinita. Aquí tendríamos entonces una serie infinita que nos daría entonces una suma, ya dijimos, definida no por un coeficiente, sino por la razón de proporción de un tercio, que es, dijimos, la razón R. Estaremos entonces ante una serie no aritmética, sino una serie geométrica.
Pero no importa si es aritmética o geométrica, todas ellas, las series, son finalmente dan como resultado un número o suma o sumatoria de los b sub n términos desde n igual a 1 hasta, en este caso, como está representada aquí, infinito. Esto es lo que hemos estado hablando hasta la semana pasada, hasta el último día de sesión de semana 9. Estamos ya en la semana 10 de nuestro trimestre de Biomatemáticas 1. En este 2024, dijimos el trimestre otoño 2023, otoño 23 o. ¿Bien? A veces sucede que vimos entonces la suma de los términos de la serie A es A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 3 más los A sub n, que finalmente conforme a la serie correspondiente nos darán un número. Y esto sería el número S o suma, pongamos de aquí su índice total, la suma total. La sumatoria, la suma total de los términos de la serie correspondiente. Entonces, igual a S sub t o suma total. Puede ocurrir, puede suceder que lo que nos interese sea más bien algo así, pongámoslo como otra. Vamos a remitirnos ya a las series. Vemos que hay dos tipos de filas de números o sucesiones de números, números que en la fila se suceden el segundo al primero, el tercero al segundo, el cuarto al tercero, etc. Por eso le llamamos sucesiones en general, de los cuales tenemos dos casos, las secuencias y las series, en las cuales las series es la suma o sumatoria de los términos de la fila correspondiente. La fila A, 1, 1, 1, 1, los términos A sub 1, A sub 3, A sub 3, se relacionan mediante la suma 1 más 1 más 1 más 1, o A sub 1 más A sub 2 más A sub 3, o en este caso la fila B, que sería 1, 3, 9, 27, cuando se adicionan sería 1 más 3 más 9 más 27, etc. Nos daría una suma total. Pongamos otra fila que sea entonces la sucesión C, digamos, pero esta va a ser específicamente ya no el tipo de sucesión de secuencia, sino vamos a abocarnos a qué ocurre, para no decir sucede, entonces hablemos de sucesiones. ¿Qué ocurre cuando tengo C sub 1 más C sub 2 más C sub 3 más C sub 4 más C sub 5 más otra serie infinita? En este caso estamos hablando de sucesiones infinitas. No nos puede ocurrir con sucesiones finitas, es decir, secuencias finitas o series finitas, o en este caso puede ser una serie finita. Pero no, esto que vamos a ver ahorita es aplicable a cualquier tipo de serie, sea aritmética, sea geométrica, sea infinita o sea finita. Podría ocurrir que nos interesara no conocer la suma total. O sea, esto finalmente nos va a dar, igual dijimos, a una suma total. Sería la adición de todos los términos de esta secuencia, cualquiera que ellos sean una serie aritmética, porque están definidos por un coeficiente, o una serie geométrica, porque está definida por una razón. Quisiéramos saber cuál es la suma, digamos, nada más hasta C sub 1. ¿Cuánto suma C sub 1?
¿Cuál sería la suma de que yo sume solamente el primer término? Solo el primer término. ¿Cuál sería? Suena medio ridículo, ¿no? La suma hasta el primer término. Permíteme tantito. Ok. Sería como decir que C mayúscula sería igual solamente al primer término. Pues C sub 1 minúsculo sería C sub 1 mayúscula. Podría ocurrir que yo quisiera conocer C sub 1 más C sub 2. ¿Cómo le podría llamar a ella? Pues si C sub 1 minúscula es igual a C sub 1 mayúscula, o C mayúscula sub 1, pues a este tendría que llamarle C mayúscula sub 2. Imaginemos que se trata de la serie, de los números de la serie B. O pongamos otra. Que la serie C fuera, más me quedó muy chiquita esa C, parecería minúscula, pongámoslo como una C mayúscula. Una que va a ser interesante, que vamos a ver después. A lo mejor la han visto en algún lado por ahí. 1 más 2 más 4 más 8 más 16 más... ¿Sería una serie aritmética o geométrica? Geométrica, porque la diferencia entre el primer par de términos sería 1, pero la diferencia entre el segundo par de términos ya no es 1, es 2, es decir, la diferencia va cambiando, al no ser igual, no es un coeficiente, sería una razón de proporción. 1 entre 2, el primero entre el segundo, sería 1 entre 2 sería un medio. 2 entre 4, o el segundo entre el tercero, sería, ¿cuánto es 2 entre 4? Un medio. El tercero entre el cuarto sería un medio. Aquí tendríamos una R igual a un medio. Entonces se trata de una serie geométrica. Esta es una serie geométrica, como está de acá, la segunda, la B. ¿Cuál sería este? C mayúscula sub 1 sería igual a C minúscula sub 1, que sería igual a 1. ¿Okay? C mayúscula sub 2, que es igual a C minúscula sub 2 más C minúscula sub 1 más C minúscula sub 2, que es, pues sería 1 más 2, y por lo tanto sería igual a 3. ¿Qué podría poner yo aquí abajo para encontrar una idea complementaria o que continúe con este razonamiento? Aquí tengo C sub 1, aquí tengo C sub 1 más C sub 2. ¿Qué sugiere que ponga yo aquí? ¿Cuál? ¿Les parece este? Pero si pongo este aquí será igual al primero de acá. Si además pongo el C minúscula sub 2, pues es lo mismo que C mayúscula sub 2.
¿qué harían ustedes para encontrar o continuar con este hilo de ideas? ¿Qué sugieren? Si al C sub 1 le adicioné C sub 2 para pasar a la segunda fila, ¿qué haría yo en la tercera fila? ¿C4? No. ¿Cuál está aquí? C sub 3 más C sub 3. ¿Y esto cuánto? Esto sería igual a 1 más 2 más 4, y eso ya sería igual a 7, ¿no? ¿7? Ok. Luego tengo que, si yo les propongo que pongamos una cuarta fila, C mayúscula sub 4 sería entonces C minúscula sub 1 más C minúscula sub 2 más C minúscula sub 3 más C minúscula sub 4. ¿Y este quién es? Esto sería 1 más 2 más 4 más 8, y entonces me daría un número mayor que sería 1 más 2, 3 más 4, 7 más 8, 15, ¿no? 15, 7 más 8, 15. Bueno, lo que estamos haciendo aquí es entonces sumar de la serie C, que está conformada por el 1 más 2 más 4 más 8 más 16 más, ¿cuál seguiría aquí? ¿Cuál sería C sub 6? 32. ¿Cuál sería C sub 7? 64, 128, 256, 372, etcétera, 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 etcétera. Porque lo que tenemos que hacer simplemente es, la razón es la proporción entre el previo y el sucesivo. Podemos hacerlo al revés si decimos que el segundo es el doble del primero, el tercero es el doble del segundo, el cuarto es el doble del tercero, el quinto es el doble del cuarto, el sexto es el doble del quinto. Si el quinto es 16, su doble es 32. El doble de 32 sería 64. El doble de 64 sería 128. El doble de 128, 256, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso ya para llegar a la suma total final, cualquiera que estuviera aquí al final, si la serie fuera finita. Pero aquí, pongamos que pasamos de la serie infinita C a la serie infinita, a la serie infinita C, que fuera C sub 64. Por algún motivo puse 64, quizá porque me acordé del 64. No sé si yo nací en el 61, ¿por qué el 64? No sé. Ah, en el 64 fueron los Juegos Olímpicos en Tokio. Y luego en el 68 fueron los de México. Bueno, nada más tenía que meter alguna explicación del 64. ¿Esto cuánto suma? Pues me da una suma total, cualquiera que sea ese número. Podríamos usar lo que encontramos como la fórmula de la suma de las series geométricas para poder conocer cuánto vale S sub t para esta serie C. Bien. Pero si no me interesa S sub t, que podría decir yo que es igual a C sub t, la suma total, finalmente, ¿sí? La suma total es más, sí, ok, ¿cuál sería este? Pues habría que ver cuál es este. Tendríamos la suma total. ¿Aquí qué es lo que tengo? ¿La suma total? No, es nada más una parte de la suma de los 64 términos. No son los 64, aquí nada más son, aquí es 1, aquí son 2, aquí son 3, aquí son 4. No es la suma total, sino todas estas
todas estas es lo que llamamos sumas de una parte de la serie o sumas parciales. Las sumas parciales pueden ser necesarias en un momento dado, ya sea porque nos interese conocer un segmento de la fila nada más, cuando suma hasta esta posición, por decir algo, pues suma 15, porque no estamos interesados en la totalidad del resultado numérico de la suma de los términos. Quizá nada nos interesa una parte teníamos que hacer una suma parcial. Ahora, por otro lado, se fijan que C mayúscula sub 1, C mayúscula sub 1 está seguido de C mayúscula sub 2, C mayúscula sub 2 está seguido de C mayúscula sub 3, que a su vez está seguido de C mayúscula sub 4 hasta C mayúscula sub 1, hasta la C sub 4. Eso sería, podríamos llamarle, pues esto que sería una secuencia. Llamémosle la secuencia D, para no llamarla C porque la C es esta, 1 más 2. Sería 1, 2, 1,2,4,8, 16 sería la secuencia correspondiente a esta serie geométrica. ¿Cuáles son estos términos de la secuencia D mayúscula? Pues sería, formalmente tendría que ser D sub 1, coma, D minúscula sub 2, coma, D minúscula sub 3, coma, D minúscula sub 4, donde, vamos a decir, C sub n, C mayúscula sub n es igual a D minúscula sub n, para que veamos un momento. Entonces, si n es 1, ¿quién es? Es 1. Entonces, la secuencia D mayúscula está conformada por los términos 1, luego D sub 2, 3, D sub 3, ¿cuál? 7, D sub 4, 15, lo cual me está dando a su vez otra fila de números. Sí, no, es este 15. C sub 4, C sub 4 sería D minúscula sub 4, entonces este D minúscula sub 4 es 15. Esto es finalmente otra secuencia. ¿De qué tipo? Bueno, aritmética o geométrica. Geométrica, porque la diferencia entre el primero y el segundo no es igual a la diferencia entre el segundo y el tercero. No es un coeficiente, es una constante. Entonces, podemos obtener de las sumas parciales de series, fíjense, no importa si la serie es geométrica o aritmética. Todas ellas, cuando hagamos las sumas parciales, la fila de números que surge de las sumas parciales da secuencias geométricas. Podría haber algún caso, salvo cuando tengamos las filas de números iguales, que al sumarse tenemos 1, la primera suma parcial, sería 1, 1 más 1 sería 2, la segunda suma parcial en este caso sería 2, la tercera suma parcial sería 3, la cuarta 4, la quinta 5. Esta sería una excepción a esta, porque nos quedaría la secuencia 1, 2, 3, 4, 5, que nos daría entonces una serie, una secuencia aritmética, no geométrica. Pero es interesante cómo
las sumas parciales pueden darnos otras filas de números que sean otro tipo o que sean otras secuencias. Eso por un lado. Por otro lado, podría suceder que estuviéramos interesados, por ejemplo, en tener otro caso. Tengamos A, B, C, D, vamos a poner la E. La serie E, que fuera 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más hasta, digamos, 100 al cuadrado. Esto nos va a dar entonces una suma total. A esto que sería podríamos especificar esta totalidad como una serie de 100 términos, E mayúscula sub 100. Bueno, podríamos preguntarnos, por ejemplo, cuál sería la E mayúscula sub 49. Esta sería la suma desde 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más hasta nadie pierde porque el primer término sería el A sub E sub 1 sería 1, E sub 2 sería el segundo, el índice corresponde a la base a la que está elevado al cuadrado. Aquí tenemos una base que va cambiando. Aquí el número base es 1, aquí el número base es 2, aquí el número base es 3. La potencia es la misma, que está elevando a bases diferentes. Recordemos que hablamos ya cuando hablamos de las funciones logarítmicas, hablamos de cuáles son los nombres que reciben los componentes numéricos por ejemplo, cuando tenemos números elevados a potencias. Al número supra se le llamamos potencia. Y al número que está siendo elevado a la potencia n, en este caso 2, le llamamos el número base. ¿Sí? Todo número es una base si ese número está siendo elevado a una potencia n, a un número de potencia n. Entonces aquí tenemos dos números diferentes. Tenemos un número potencia y un número base. Ok. ¿Cuál sería entonces la base del 49º número en la fila? Pues 49. Porque el primer término es un n, vamos a ponerlo en la suma total, el equivalente simbólico a la serie E mayúscula sub 100. E sub 100 sería entonces A sub 1 más A. ¿Por qué digo A? Es una mutación numérica. Tendría que ser E minúscula. E sub 1 más E sub 2 más E sub 3 más hasta E sub 100. ¿Sí? Esto es igual, nos va a dar esta sumatoria o suma total. ¿Quién es E sub 1? 1 al cuadrado. No es nada más el puro número 1. E sub 1 es 1 al cuadrado. Entonces tendríamos la E sub 49. ¿Cuáles son los números? Sería 1 al cuadrado más E sub 2, que sería 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más ¿cuál es el último término de esta suma parcial? La suma total
vamos a decir aquí, t es igual a 100. La totalidad es hasta el centésimo término, al sub 100. Aquí, ¿cuál es el último término? Sería 49 al cuadrado. ¿Y esto qué sería? ¿Sería la suma total? No, es una suma parcial. ¿Sí? Será la suma hasta el 49º término. Esto, de hecho, me estaría partiendo o separando, vamos a decir, la suma total de esta serie de 100 términos, quizá en dos pedazos, que en este caso serían casi a la mitad, donde tendría la ¿cómo tendría que ser la mitad? Sería E sub 100 menos E49, ¿esto a qué es igual? Pues a la suma desde E sub 50 más E sub 51 más vamos a poner así, más puntos suspensivos hasta E sub 100. Pero esto no es la suma total ni la suma del 50. Esto no es E sub 50. No sé, me quedó en una cosa muy rara. E sub 5. Otra vez estoy juntándole la colita 5. Ahí está. Esto no es E sub 50. Porque E sub 50 sería E sub 1 más hasta E sub 50. Esto es diferente, es del 40 es a la suma total E sub 100 menos el pedazo hasta el 49º término. Bueno, en este caso tengo que usar para resolver y obtener esta suma. ¿Cómo se resuelve? No, esta no. La que me interesa es esta. Esta. ¿Cómo se resuelve? Esta será la suma enésima. Va a ser n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Si recuerdan que esa la vimos en una sesión anterior. Este es uno de los casos en los cuales lo podemos usar. Bien. Esto es lo que serían entonces no las sumas totales o las sumatorias totales, sino que es un concepto diferente que es el de las sumas parciales. Que podemos obtener ya sea las sumas parciales desde el primer término hasta el enésimo término, o podemos obtener las sumas, esto no es del primero al 49º. De hecho es del 50 hasta el último. Podemos calcular o sumar o tener sumas parciales de segmentos del inicio hasta una parte de la fila, o podemos también obtener la suma de filas intermedias o la última parte de la fila de una serie. ¿Cómo sabemos que esto es cierto?
Necesitaríamos entonces E sub n, que sería E sub 100. ¿Cuál sería E sub 100? Sería n es, para este caso es 100. Sería entonces 100 por 100 más 1 por 2 por 100 más 1, aquí tenemos que jugar con los paréntesis, entre 6. Ya tengo el primer término de esta diferencia, que es la suma, sería la suma desde 50 hasta el último término. ¿Cuál es E sub 49? E sub 49 sería entonces 49 por 49 más 1 por 2 por 49 más 1. ¿Sí? Aquí siempre debo estar seguro que tengo mis dos pares de paréntesis, el que abre y el que cierra, el que abre y el que cierra, dividido entre este producto entre 6. ¿Cuáles son los resultados? ¿A cuánto es igual E sub 100? ¿A cuánto es igual E sub 49? Bueno, pues de aquí obtengo el E sub 100 menos el E sub 49 y obtengo entonces este número, que es el que me interesa de aquí. ¿Cuánto suma esta suma parcial intermedia? Podemos tener sumas parciales iniciales o sumas parciales intermedias. No hay problema usando esta respuesta. Esto pues, háganlo en casa de aquí a mañana. No es una operación. Nos vemos entonces mañana a la hora de clase en el otro salón. Por hoy terminamos.